Y entonces, continuando con la lectura del Evangelio de Juan, vamos a continuar leyendo desde Juan, ¿hasta ahí llegamos? Lo marcó Juan Lucía. 18 Al 37 dice que llegamos. al 37. Perfecto, vamos a continuar de Juan 18 al 37, que dice así. Sí, 18 texto, hija. 18:37, que dice así. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué profundo eso, ¿no? Oír la verdad. Todo aquel que oye la verdad oye mi voz, ¿no? El que no le gusta la verdad de las cosas difícilmente puede oírlo. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Haciendo uso de la filosofía griega, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: mirad, os los traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Muy bien.
Comentarios sobre esta lectura, por favor, que quieran hacer. Comentarios. En primer lugar, cuando leemos esto, estamos tan próximos a recordar este suceso la semana que viene. La verdad es que es terrible lo que padeció Jesús en manos de esta gente. Y realmente Dios le cayó sobre ellos todo el mal que sufrieron después, porque en Mateo dice que los judíos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Realmente fue terrible lo que padecieron por causa de haber matado al Hijo de Dios, ¿no? Pero lo más increíble es lo que quiero rescatar, es lo que dijo Jesús en Mateo 37, en 18:37, que Él había venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Y eso siempre me recuerda a lo que decía Isaías 8:20, ¿no? A la ley y al testimonio, al que no ¿cómo es que decía Héctor? A la ley y al testimonio, al que no Al que no habla conforme al que a no esto, exacto, al que no habla conforme amanecido. el que no habla conforme a esto no le ha amanecido. Entonces acá tenemos la ley de Dios y el testimonio que Jesús vino a dar de la ley de Dios y de la verdad. Así que aquí vemos entonces este mensaje último de Jesús tan lindo, tan hermoso, que tenemos que comprender a cabalidad. Sonia, ¿tu comentario? Pues sí, también resaltando lo que dice, ¿no? Le dijo a Pilatos de que cuando él le dijo que estaba en las manos de él, pues salvarlo o crucificarlo, y él le dice que la autoridad desde arriba le fue dada a él, ¿no? Entonces es como que uno también dice, lo puede comparar que realmente los gobiernos han sido permitidos por Dios, también se puede asumir ahí. Claro que sí, claro que sí. El Padre permite el bien y el mal, todo para bien de su futuro reino. Claro, todo está bajo el control. Fíjense que aún los caballos del Apocalipsis que dirige Satanás son disparados por el propio Yeshua cuando se le da el rollo en los sellos. Así que todo tiene el control final del Padre. Nada en el universo, ni siquiera un pajarillo cae al suelo sin que el Padre esté en control de esa situación. O sea, el Padre es algo que está en la esencia de todo lo vivo. Sea bueno o sea malo, está en la esencia de todo lo vivo. Así que el Padre está en control de toda la situación en el final. Solamente que le estaba explicando Jesús, le estaba dando una lección, que si el Padre no nos permitiera que esto sucediera, te aseguro que no sucedería. Así que le dijo... lo que dice Sonia, Pablo también lo dice en Romanos capítulo 13, que las autoridades están puestas por Dios, que ocupen sus puestos, porque justamente son aquellos que tienen que ordenar, ¿no? Y gobernar al ser humano dentro de los parámetros del bien y del mal, ¿no? Que establecidos por Dios. Y dice que nosotros debemos temerles en cierto sentido, porque si nosotros hacemos algo mal, ellos tienen la autoridad para reprendernos y castigarnos. Entonces, pero ahí el punto balanceado es que Pedro dice y nos recuerda a todos que tenemos que obedecer a Dios más que a los hombres. O sea, el punto balanceado bíblico es que uno tiene que obedecer a las autoridades para el bien y nunca para el mal. Exacto. Cuando una autoridad nos obliga a hacer mal, nosotros Exacto. obedecemos a Dios. Este es el punto de vista equilibrado, ¿no? Exacto. El punto de vista equilibrado. Lamentablemente, Babilonia realza la enseñanza de Pablo en cuanto al temor hacia las autoridades impuestas y deja de mostrar el otro 50% de la verdad, que hace toda la de la verdad. O sea, el hombre, Dios le pide que obedezca a las autoridades para el bien y que la desobedezca para el mal. Ese es el punto de vista completo y equilibrado. Bueno, ¿algún comentario, Ángel? No. Bueno, gracias, Ángel. Lucía.
Yo quería destacar la ceguedad del pueblo judío, ¿no? Terrible. Que hasta el rey, que no estaba con Dios, que era un rey, digamos, pagano de cierta manera, tenía otra Pagano religión, se dio cuenta de la autoridad de Jesús, tenía miedo. Ajá. Dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, no quería hacerse cargo de matar a Jesús. Hasta él se dio cuenta, y el pueblo judío no había manera, quería deshacerse de Jesús. No, y aún si vos lees el relato paralelo de Mateo, la esposa de Pilato le viene a decir a él que ella había tenido muchos sueños con referente a Jesús y que lo dejara libre. Y a él le dio más miedo a Pilato, pero aún él tuvo que obedecer o hacer caso a la turba de los judíos. Estos hijos de Satanás que estaban ahí, que pedían la crucifixión y tenían odio hacia el Hijo del Dios vivo, estos hijos de Satanás lo iban cercando a Pilato, lo iban haciendo quedar como traicionero a su César. Entonces Pilato ahí demostró que finalmente le dio más valor a César que al Hijo del Dios vivo. Si bien se dio cuenta que estaba frente a un ser especial, a un ser divino, él por último se rindió ante su Dios, que era César. Y Satanás fue vivo, porque lo fue presionando por el lado de César, lo llevó a que Pilato tomara opción entre Jesús o César. Y cuando Pilato tuvo que tomar opción entre Jesús y César, optó por César. Y ahí... Y eso que había dicho 3 veces que no le encontraba nada a él. Claro. Que no había delito. 3 veces, no hace nada para juzgarlo, no hace nada. Claro, porque ellos estaban acostumbrados a lidiar con delincuentes, y cuando vieron la majestad y la lealtad y la forma correcta de ser de Yeshua, quedó tan impactado que él dijo, ya no necesito preguntar más nada, yo sé que este no es delincuente de nada. Dijo, este no es un delincuente, o sea, para ellos era claro porque estaban acostumbrados a tratar con delincuentes. O sea, cuando lo vieron dijeron, este sí que no es un delincuente, ¿eh? De esto estoy seguro, dice Pilato. Este delincuente no es. Y como ellos estaban en víspera de Pascua, no se querían manchar las manos con sangre de alguien, y menos de un inocente, ¿no? Como era Jesús, no se querían manchar las manos de matar a alguien, por eso se lo entregaban al poder para que el poder los matara. Claro, por eso pidieron a Barrabás, que era salteador de Sí, Elisa, adelante, por favor. No, yo tengo una consulta por el tema de la Pascua. O sea, capaz es re estúpida la pregunta, pero... No importa. O sea, ellos ya preparaban la Pascua. Por la Pascua se festeja, se celebra la muerte de Jesús. Pero ya se hacía la Pascua antes. Sí. ¿Cómo contestarle, Elisita, su pregunta? O sea, ya se estaba preparando la Pascua. ¿Qué se festejaba eso antes? Bueno, lo que se preparaba la Pascua es el día 10 de Nisan, ya se iba a buscar el Cordero Pascual. Ya estaba en clima de festejo la Pascua. El día 10 de Nisan. La Pascua se celebra el 14 de Nisan, el 14 de Aviv. El 14 de Aviv se festeja la Pascua. Y ellos, los hebreos, el día 10 de Aviv, ya estaban buscando el Cordero que iba a ser sacrificado en el templo, que representaba al Mesías, ¿no? Pero entonces, ellos no veían a Jesús como el Mesías. No lo veían a Jesús como... Pero ellos festejaban la Pascua como el Cordero sacrificado, digamos. Por eso la inconsistencia. El Padre les enseñó que iba a haber un Cordero que se sacrificaba. No sé si eso contestó o tenías otra duda vos. No, es eso. ¿Es eso? Ellos estaban preparándose para sacrificar al Cordero Pascual. El Cordero Pascual ya venía desde la época de Moisés, cuando ellos salieron de Egipto, debían sacrificar un corderito en símbolo de reconocimiento de la liberación de ellos de Egipto. Pero estaba representando la salvación mayor al Cordero Pascual que iba a ser sacrificado, que era Jesús. O sea, en ese momento... Poner en las puertas, en las jambas de las puertas, la sangre de ese cordero. Y bueno, estaba representando esa sangre del cordero que iba a ser sacrificado en ese día, el 14 de Nisan. Exactamente. Bueno, justamente entonces vemos que el Cordero lo estaban preparando para matar en ese momento con Pilato. El Cordero verdadero, el que representó al Cordero, estaban ellos preparándolo para matarlo, ellos lo iban a matar y lo estaban preparando para matarlo.
en paralelo a la metáfora maravillosa de la Biblia, de lo que iba a suceder, y que el Padre vio en el futuro, con su capacidad de ver futuro, hizo la metáfora que representaba la adoración que hubo durante todos los años en el templo de la representación de la muerte del Hijo del Dios vivo. Una cosa importante, Eli, que vos tenés que entender, cuando se seleccionaba el corderito, el que se iba a ser inmolado, cuando llegaba el momento, el sacerdote subía con ese cordero hasta el santo para ser inmolado, y él decía, no hay ningún defecto en él. El sacerdote gritaba a la multitud, no hay ningún defecto en él. ¿Quién gritó acá 3 veces que no había ningún defecto en él? Pilatos. No hallo ningún defecto en este hombre. No hallo nada en él. Correspondiéndose con lo que año tras año ellos hacían en representación del sacrificio de Jesús para siempre, el sacrificio del corderito. Todo fue una representación simbólica de lo que Jesús iba a hacer para todos nosotros, y que ya nunca más se necesitaba sacrificar un corderito. Bueno, ¿algún comentario más queda por ahí? ¿Alguien más que quiera comentar? Seguimos entonces, vamos a ir avanzando con la lectura bíblica. Nos vino muy bien, de casualidad, que estamos en Pascua, así que nos vino bien, estamos entrando en la Pascua, ya estamos en el mes de Abib, en Israel, así que bueno, estamos todos contentos porque estamos ya en previos o sea, casi esta situación estaba pasando en ese momento. Y sí, vos fíjate, estamos 4 días antes, y 4 días antes estaba el cordero ya siendo inspeccionado. Claro, el cordero estaba inspeccionado 4 días antes. Bueno, entonces vamos a leer crucifixión y muerte de Jesús. No sé quién quiere leerlo. Yo leo. Hasta el 30, por favor. ¿Querés leerlo, Lu? Sí. Bueno, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Perfecto. Muy bien. ¿Qué significaba consumado es? Consumado es, significaba que todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento por los profetas, todo Jesús lo había cumplido.
había cumplido el plan de salvación que el Padre se había propuesto que el Hijo cumpliera. Nada de lo que Jesús hizo no se cumplió acorde a lo que estaba escrito. Por eso los apóstoles, cuando predicaban en el primer siglo, lo pueden leer en Hechos de los Apóstoles, les mostraba con las Escrituras todo lo relacionado con Jesús hasta su muerte, para que pudieran creer que Jesús era el Mesías que habían matado. Jesús, ahí en Mateo 5:17 dice que él no había venido a abrogar la ley, sino había venido para cumplir. Así que consumado es significa que ya hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que estaba predicho en la ley. Exacto. Claro, fíjense, de acuerdo, estamos de acuerdo. Cuando él dice consumado es, se termina de cumplir la última profecía de él, que iba a tomar ese vinagre en el momento de su muerte. Entonces él dice, esta es la última profecía, se terminó de cumplir. Consumado es, y entonces se dice, y entregó el Espíritu. O sea que él retuvo su muerte hasta el momento de consumar la última profecía. Él entregó su Espíritu. Así que, bueno, sí, es así, es maravilloso, ¿no? Se cumplió hasta la última profecía de la Biblia en él. Lo que decía Cristina, por ejemplo. 53, por ejemplo, todo lo que decía que él iba a cumplir, allí está, ¿no? Claro, Isaías 53 es una profecía muy hermosa que tenemos que usar con los hermanos judíos, con los hermanos israelitas. Cuando nos encontramos con los hermanos israelitas, podemos tomar como primer punto de partida la predicación de Isaías 53. Y ya que sale el tema, vamos a Isaías 53. Si bien ellos no resisten leer Isaías 53, les resulta ofensivo leerlo, bueno, ofendámoslos un poquito, les va a hacer bien, un poquito de ofensa. A ver si reaccionan. A ver si reaccionan. Claro. Isaías 53, página 900. Isaías 53, ¿quién desea leerlo Isaías 53? ¿Hay alguien que desea leerlo? ¿Qué versículo? 53, no, leeríamos hasta todo el capítulo. Vamos a leerlo, es maravilloso esto en el momento de Pascua que estamos. Dale, Sonia. Bueno, ¿lo leo? Sí. Bueno. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Amén. Hermoso. Qué poderoso, ¿eh? Isaías 53 es muy poderoso. Muy poderoso. Sí. Y fíjense que es uno de los capítulos más atacados en la Torá, en la Biblia. Los agnósticos dicen que este texto fue intercalado, que no puede haber sido original, porque habla tan claro de lo que sucedió con Jesús, que los agnósticos dicen eso, ¿no? Muchos agnósticos que tratan de siempre desmerecer a la Biblia, ¿no? Ahora, miren qué curioso, cuando un judío le muestra Isaías 53, lo rechaza, pero no porque no... Él sabe perfectamente, porque ellos son los custodios de la Biblia, que Isaías está diciendo lo que dijo en su momento y que no se le intercaló absolutamente nada. Los judíos saben eso. Lo que no soportan los judíos es lo que dice Isaías. Entonces no quieren leerlo, no es que dicen que no es verdad lo que dice, sino que no quieren leerlo. Y los pocos judíos que leen, se atreven a leer a Isaías 53, quedan totalmente absortos, quedan como confundidos, quedan pasmados. Así que es muy poderosa esta arma, ¿no? Y después, para los agnósticos, le contestamos desde acá que todos los rollos del Mar Muerto revelaron que Isaías 53 está desde los tiempos antiquísimos del rey David. Así que no hay ninguna posibilidad de que esto haya sido intercalado. Los judíos reconocen que eso no es intercalado, no lo quieren ver porque no soportan verlo, no tienen la sinceridad para verlo. Así que bueno, Isaías 53 es maravilloso. Y ahora habilitamos los comentarios que quieran destacar alguna parte de este hermoso capítulo. ¿Qué parte destacarías, Elisa? Sí. Elisa, ¿qué parte destacarías? No, todo, o sea, que está mucho tiempo antes diciendo todo lo que va a pasar. Lo que Claro. le iba a pasar a Jesús, Claro. exactamente. Hasta vos fíjate, ¿no? En el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, se lo consideró como un delincuente, nunca y más hizo con los maldad. ricos fue su muerte, porque lo pusieron en una tumba de un rico que pidió a Pilato sacar el cuerpo y llevarlo a una tumba que él había hecho nueva, y él era un rico, dice, hasta ese detalle te dice. O sea, todas las cosas que dice acá sucedieron tal y cual le pasó a Jesús. Y fíjense el 10, 53:10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. O sea, fíjense que Jehová lo refinó a su hijo a través de ese padecimiento para darle el puesto más glorioso de todo el universo. El hijo fue refinado en el padecimiento y ahora es merecedor de un puesto más importante y encumbrado que existe en todo el universo. Es reconocido por todas las criaturas buenas de Dios como el único que tiene derecho legal a dirigir los destinos de la creación del Padre y del Hijo. Esto que le sucede, Elisa, a Jesús, y que dice aquí que el Padre le dio estos padecimientos, como decía papá recién, para que Él haya probado en su propia carne lo que nosotros vivimos, y que por eso Él puede ser misericordioso y condolerse de nuestros sufrimientos también. Porque si Él no lo hubiera experimentado, no hubiera entendido nunca por la que pasamos nosotros también. ¿Comprendés? Entonces es muy importante eso. Por eso Primera de Pedro, en el capítulo 2, en los versos 21, cuando nos dice que nosotros tenemos que seguir su ejemplo y sus pisadas, él dice que Pedro habla de Jesús diciendo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición Jesús, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, que es su Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Así que nosotros, como ovejas descarriadas, ahora somos vueltos a ese pastor que nos pastorea. ¿Entendés? Y el 12 dice,
El 12 dice que él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y él cuando se estaba por morir, le oraba a Dios diciéndole que no le cuente el pecado a ellos. O sea, oraba por... No saben lo que hacen. Claro, que no sabían lo que hacía, ¿no? Saben lo que hacen. Oraba por ellos que lo habían matado y oraba por ellos igual. Sí. Sí, pero Así siempre, que todos pero exactamente. siempre Jesús, por último, dejaba la potestad al Padre. Le dejaba la potestad, que se haga tu voluntad, no la mía, decía Jesús. Sí, obvio. Por eso el Padre es el Todopoderoso, el que tiene la potestad final, ¿no? Y fíjense que también hay muchas cosas para mencionar. Nos metimos acá en un texto, un capítulo muy poderoso, ¿no? Podríamos hablar todo el día de esto, pero bueno, qué sé yo, alguna cosa. El 53.2 dice que él no tenía apariencia. ¿Por qué dice esto? Porque los judíos esperaban un Mesías con una apariencia salomónica. O sea, esperaban con una... David. Claro, esperaban a un Mesías con una apariencia de hombre importante, imponente, vestido con ropas lujosas, vestido con coronas de oro, vestido con trono, vestido con séquito. Y entonces, ¿qué encontraron? A un humilde pastor con sus siervos, los apóstoles, que eran más humildes que él, o igualmente humildes que él. Entonces ahí, por eso dice esos 53.2. No había parecer, no había apariencia, no era la apariencia de Saúl, no era la apariencia de Salomón, no era la apariencia que ellos estaban acostumbrados a ver en los reyes, ¿no? Y así es como entró a Jerusalén, montado en un pollino. Exacto, Muy exactamente. humildemente. Exactamente. Y vos sabés, hay una nota diríamos, que yo estuve leyendo la otra vez. ¿Por qué un pollino? Porque un asno de pollino es un animal inmundo para Dios, no lo podían entrar al templo. No, Sin no. embargo, a los animales también había que redimirlos. Y vos fijate, ¿no? Jesús lleva aún algo inmundo para ser redimido. Y nosotros éramos todos inmundos ante el Padre para ser redimidos. Hasta eso. No, son cosas que uno aprende estudiando estas cosas que a mí me maravillan. Bueno, y Hasta los detalles. digamos, el problema de la levadura era que el pueblo de Dios, en vez de concentrarse en que decía, Dios estaba revelando que subiría cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, sin parecer, sin hermosura, sin prominencia, pese a eso, los judíos prefirieron creerle a sus rabinos, que decían otra cosa, que iba a venir un hijo de David espléndido, glorioso, y que los iba a devolver a la gloria del dominio del mundo, De David. el dominio del mundo. Entonces, prefirieron escuchar a sus rabinos que escuchar a Dios en su palabra. Es el viejo tema, lo mismo que nos enfrentamos hoy. Por eso siempre limpiarnos ahora entramos en la semana de pan sin levadura, así que tengamos presente eso. El principal significado del pan sin levadura es dejar de escuchar las doctrinas creadas por los hombres. Ese es el principal significado de no tener levadura en la vida. Dejar de escuchar las doctrinas creadas por los hombres. Tenemos que leer mucho la palabra de Dios bajo oración. Y ya que estamos en el vecindario, no puedo irme de este vecindario sin tocar Isaías 52, 6, 7, 8. Lo voy a leer yo. Eso lo iba a decir yo. Bueno, entonces lo decimos los dos juntos. ¿Los dos? 52, 6, 7, 8, 10, 10. No, fíjate, es increíble. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Fíjense, Jesús hablando de Jesús. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Mi nombre será Yeshua. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, el que está hablando en la profecía, he aquí estaré presente. Y estuvo presente, ¿no?
Cuán hermosos son son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, Jesús iba a estar presente, iba a caminar los montes, anunciando el reino de Dios. Las bienaventuranzas. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y en el 10 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Fíjense, el santo brazo es Yeshua. Jehová desnudó su santo brazo. En la cruz del Calvario, Jesús estuvo desnudo. Jehová desnudó su santo brazo. Así que todo está previsto al más mínimo detalle en la palabra de Dios. Por eso, importantísimo, hasta el más mínimo detalle, no creer las doctrinas de los hombres, siempre creerle a la palabra de Dios. No creamos a los hombres. Creamos a los hombres cuando hablan la palabra de Dios, nada más. Como decía Jesús, cuando se sientan en la cátedra de Moisés, ahí sí créanle, pero lo que ellos hacen y dicen, no, eso no le crean. Entonces, bueno, en este momento nosotros estamos sentados en la cátedra de Moisés, estamos hablando de Dios. Tienen que creerle a la parte que se puede justificar exclusivamente por la Biblia. No a las opiniones que un hombre pueda dar, a un pastor, lo que sea, un líder, sino solamente creamos a lo que dice de la palabra de Dios. Bueno, más comentarios, ¿alguno que haya querido comentar algo más? Ángel. No. Bueno, Glenda. Bueno, yo lo que iba a comentar es 53 de Isaías 6 y después el 8, ¿no? Donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pues fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea que ellos sabían bien que Jesucristo iba a hacer ese sacrificio por ese pueblo que justamente lo había abandonado. Gracias. Gracias, Glenda. Sonia, ¿algún comentario? Pues que este capítulo es bastante conmovedor y que uno ahí se da cuenta de todo lo que Yeshua tuvo que pasar por nosotros, y ahí es donde uno se conmueve por ese gran amor que Jehová nos tiene. La verdad que es bastante, y ver cómo él tuvo que sufrir y sentir siendo tan inocente. Yo creo que esta es una de la injusticia más grandes. O sea, si uno lo ve a nivel de juzgamiento, es una de las más grandes injusticias que el ser humano ha cometido, ¿no? Porque un ser bueno y morir de esa forma lo conmueve a uno bastante. Claro, Uno vos. sabe que es el propósito de Dios, pero uno a veces se cuestiona qué clase de seres humanos somos, ¿no? Vos fijate que cuando el gran pecado de Satanás, Adán y Eva, esa trinidad que se armó ahí, esa maldad que se armó ahí entre Satanás, Adán y Eva, por lo menos Adán y Eva no sabían en la que estaban metiendo a toda la creación, ¿no? Al desafiar abiertamente al Creador, en el bien y en el mal, porque lo único que Dios les pidió es que le hicieran caso en lo referente al bien y el mal. En lo demás podían comer de cualquier árbol, pero en el bien y el mal era lo único que tenían que hacerle caso a Dios. Y ellos se rebelaron, pese a todos los regalos que le hizo Dios de vida, ellos se rebelaron contra Dios. Ha sido tan grave esta rebelión que fíjense los precios que se ha pagado desde esa rebelión. Primero y principal, le va a costar la muerte a Satanás en forma eterna. Eso se simboliza en la fiesta de expiación con los 2 carneros. Le va a costar a Satanás
la destrucción eterna, un ser que se creó perfecto para disfrutar de la vida de una forma plena, total, un ser perfectísimo, un ser poderoso, va a perder su vida eterna. Primer costo grande que se paga, un querubín, un ser que era diseñado para defender a la creación, va a perder su vida eterna. Y seguramente muchos ángeles que lo siguieron también. Entonces, primer precio que se paga para poder equilibrar la balanza, la destrucción eterna de Satanás y sus cómplices. Segundo, la muerte de todos nosotros en forma inocente. Nosotros tenemos que pagar con tener una vida finita, corta, por el pecado, ese pecado malvado que hubo en el origen de las cosas. Nosotros al morir estamos equilibrando esa balanza o estamos sumando expiación sobre el plato de la balanza que tiene que equilibrarse universalmente. Pero todo eso no alcanza, ni la muerte de Satanás, ni nuestra propia muerte. Dios tuvo que poner algo de mucho peso en la balanza para poder equilibrar la balanza universal de la justicia, que fue la muerte de su propio Hijo. Esto es lo que entra en la balanza y que realmente la equilibra, que realmente hace la diferencia, ¿no? Entonces, ahí, con la muerte de su propio Hijo, recién ahí la balanza para Dios está equilibrada. Eso es lo único de sacrificio de valor que se puede hacer para reconstituir o reamigar a todo el universo con su creador absoluto, que es el Padre Todopoderoso. Así que bueno, esto es muy hermoso, lo vamos a estudiar en la fiesta de las expiaciones más adelante, pero ahora bueno, volvemos sobre el tema de Pascua, sobre el tema de pan sin levadura, sobre el tema de primeros frutos, si se quiere, la cuenta del Omer y el Pentecostés. Ahí estaríamos centrados estas semanas, vamos a estar centrados en esos temas. Así que bueno, hermanos, no sé, ¿qué otro comentario? ¿Alguien que quedó sin comentar y que quiera participar y que quiera decir algo? Lo último que quiero decir, porque a mí siempre me ha impactado el reconocer que lo que pagó Jesús fue lo que yo tenía que haber pagado. Más allá de la muerte que heredamos de parte de Adán, más allá de la muerte que heredamos de parte de Adán, nosotros pecamos todo el tiempo y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de las fallas que nosotros tenemos al habernos rebelado, cuando nos ponemos duros, no podemos comprender, obedecer. Nosotros merecemos estas cosas. Es como un padre que nos está corrigiendo todo el tiempo. Y entender que Él se llevó eso, que yo tenía que haber estado en ese lugar, a mí me pone la cabeza de una manera, me hace caer de rodillas, yo agradeciendo y admirada de lo que Jesús hizo por mí. En este caso hablo yo por mí, ¿no? Una muerte espantosa, la que tuvo. No, y que debíamos nosotros pagar por eso. Y entonces cuando uno dice presten atención, busquen a Dios, busquen, oren, les estoy diciendo agárrense de esto para que no nos vaya mal, porque el enemigo nos quiere hacer daño, nos quiere que nos muramos definitivamente. Entonces, exacto. Entonces yo rescato profundamente este acto de Jesús en lugar mío. Eso es lo que quiero recalcar. Los atributos de Dios se van a volver a equilibrar en el reino. La justicia, la misericordia, el poder, la sabiduría. Esa balanza de 4 puntos que tiene Él. La balanza no es de 2 puntos, es de 4 puntos, ¿no? El carro que se ve en Ezequiel, en Jeremías, en Apocalipsis. Entonces, el universo va a volver a tener paz. El universo va a volver a tener paz. Y esa paz se garantiza que ya con la experiencia que han hecho las criaturas, nunca se va a volver a perder. Esta situación no se va a dar nunca más. No se va a volver a repetir. Se dio una sola vez en el universo. Llegamos al conocimiento del bien y el mal por el camino que el Padre no quería llegar. Pero bueno, llegamos rápido al conocimiento del bien y el mal.
Sí, porque estamos ahora en los últimos momentos. Todas las criaturas del universo van a recordar cómo se aprendió el mal, la parte del mal. Nadie se va a olvidar nunca más de cómo se aprendió el mal en la tierra, ¿eh? Así que bueno, la gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Padre y su Hijo. Bueno, y por medio de ese Hijo decimos amén. Amén, Padre. Amén. Gracias. Amén. Amén. Así que bueno, hemos tenido un estudio hermoso.